Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo, precisamente en la plaza central de esta ciudad, y vamos a ir a un lugar muy diferente para que ustedes puedan conocer. Vamos a ir al mercado de Estocolmo. Justamente a 2 cuadras de este lugar se encuentra el mercado central de esta ciudad y vamos a ir a hacer un recorrido para que ustedes puedan ver cómo es. Vamos con el video. Justamente atrás de mí se encuentra el mercado de Estocolmo, en una plaza conocida como Getorias, y vamos a hacer el recorrido para que ustedes puedan ver cómo es este lugar. Comenzando este video podemos ver que en esta zona se encuentran accesorios para celulares, como se pueden encontrar en cualquier otra parte de un mercado. Como se puede saber, en todo mercado del mundo no pueden faltar las frutas, y aquí no es la excepción. Podemos ver las frutas que se encuentran en este lugar. De hecho, se encuentran frutas de muchas partes del mundo. Por este otro sector que tenemos acá podemos ver algunas maletas o maletines, y no se sorprendan por los precios que aparecen, porque el precio es en corona, no es en euro. Podemos ver que aquí también se venden algunas carteras y algunos souvenirs. Esta plaza en la cual se encuentra este mercado, como pueden ver ustedes, el suelo es empedrado. La piedra fue cortada y se colocó de tal manera que fuera agradable a la vista. Por este otro sector podemos ver que venden algunos accesorios como carteras y algunos zapatos típicos de Suecia, que de hecho estos zapatos son típicos para el invierno. Por este otro sector vemos que se encuentran algunas semillas, las cuales son muy cotizadas en este país. De hecho, hay una variedad muy grande de semillas que se venden en el país, no solo en este mercado, sino que también en los supermercados. Por esta zona podemos ver que se venden también ropa, también bufandas y cosas similares. En esta plaza también se encuentra una estatua, la cual se llama Grupo de Orfeo, debido a que Orfeo es quien representa el arte de la música y la lira en la mitología griega. Y la han construido ya que frente a esta estatua se encuentra la sala de conciertos de Getorias de Estocolmo. También se puede encontrar ropa, carteras, billeteras y cosas similares. Acá se encuentra otro puesto en el cual también venden frutas, con la diferencia que en este puesto venden frutas las cuales son producidas en Suecia, en la cual la más famosa es la Blue Bar. Además, Suecia produce muchas peras, manzanas, uvas verdes y uvas rojas, así como las cerezas y algunas frutas que se dan en los países fríos. También podemos ver por este otro lugar que hay venta de ropa deportiva, como son las camisetas para equipos de fútbol y algunos otros deportes. También podemos encontrar ventas de souvenirs para turistas, como ser llaveros, carteras, algunas camisetas con logos del país o de la ciudad y algunas cosas similares, ya que Suecia es un país muy turístico en el cual vienen muchas personas, especialmente de países miembros de la Unión Europea. Y debido a que este mercado se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, muchos turistas pasan por esta zona. Podemos ver la variedad de flores que hay en este lugar. Obviamente vemos rosas de muchos colores. También vemos algunos floreros que ya están preparados, y la variedad es muy grande, son flores muy exóticas, muy bonitas. La verdad que a los suecos les encanta mucho decorar sus casas con las flores, y ustedes pueden ver en este lugar cómo son las flores que se venden en este país y cómo las decoran ellos.
Ahora vamos a entrar a la otra zona del mercado, que es donde está el área de comida, la cual se encuentra al entrar por esta puerta giratoria. Las puertas giratorias son muy utilizadas en Suecia, ya que ayudan a mantener la temperatura y evitar que el frío entre a estos lugares, más que todo en la época de invierno. Al entrar podemos ver que acá se encuentra el área de repostería, donde se encuentran obviamente postres, algunos cafés, jugos, algunos refrescos naturales y cosas similares. Pero nosotros vamos a ir a la parte de abajo, que es donde se encuentra el área de las comidas y las ventas de productos comestibles. Si ustedes se fijan bien, parte de este mercado está bajo la plaza vegetoria. Al bajar las gradas eléctricas podemos ver nosotros el área de comida que se encuentra en este lugar. En esta tienda podemos encontrar carnes de animales típicos de Suecia y de los países nórdicos, como se pueden ver en las fotos que tienen acá junto a las carnes. También podemos ver que tienen algunos souvenirs, como son los cuernos de venados y animales similares. Pero ¿qué podemos ver acá también? Podemos leer lo que dice acá: intestinos, todo completo, corazón, bofe, hígado, maíz, hojas de plátano, yuca, ají, amarillo, rocoto. Pero esto es español. Claro, esta es una tienda latina donde venden productos obviamente de nuestros países, como ser maíz, frijol, harina de trigo, harina de maíz y cosas similares. Acá podemos encontrar una zona donde se venden mariscos. Podemos ver por acá la carne más típica de este lugar, que es el salmón. Ustedes pueden ver cómo se venden los trozos de salmón en este lugar y algunos otros mariscos. Otra comida típica de Suecia es el caviar. El caviar son huevos de pescado, los cuales son muy apetecidos y es una comida considerada afrodisíaca. También se pueden ver semillas y en general todo lo que se puede encontrar en un mercado. Esta es la zona donde se vende la comida y acá podemos encontrar comida típica de Suecia y de algunos otros países. Se puede observar por este lugar la comida que tienen, en este caso comida buffet, donde las personas simplemente escogen la comida que desean. Se puede ver la variedad, se puede ver la limpieza del lugar y también de la zona. Como vemos en este caso, una pareja está pidiendo comida y así podemos seguir viendo todas las demás tiendas donde venden comida, ya sean comedores o restaurantes que se encuentran en este lugar. Acá se encuentra una tienda de Systembolaget. Systembolaget es una tienda en Suecia que es la única autorizada en el país para la venta de bebidas alcohólicas. Se puede ver la variedad de vinos y de bebidas alcohólicas que tienen en este lugar. Pero si nosotros seguimos con el recorrido, vamos a encontrar el área donde se venden las carnes. En las carnes podemos ver diferentes tipos de carnes, muy bien decoradas y listas para que las personas puedan compararlas. Se puede ver la calidad de esas carnes y obviamente el precio va de acuerdo al tipo de carne que la persona desea comprar. Acá también se encuentra un área donde se encuentra todo lo que son embutidos, chorizo, como vemos acá, salami, jamón y todo lo demás. Y así podemos seguir viendo adelante más tiendas donde venden comida, ya sea preparada o lista para cocinar. Espero que este video les haya gustado. Si les ha gustado, denle like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle a la campanita de notificaciones y gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos.
a todos.